Hola, hola a todos. Este vídeo de Saca tu voz lo voy a dedicar a intentar entender qué se entiende por maltrato o por abuso sexual infantil o cuando hay maltrato o abuso sexual infantil. No lo voy a hacer desde una perspectiva académica, o sea, no voy a utilizar material de artículos científicos, porque la verdad es que todo lo que he ido viendo en artículos cuesta un poco, ¿no? O sea, acabar encontrando algo que sea una única definición y que abarque, ¿no?, todo lo que por lo menos yo entiendo o percibo o he sentido del maltrato y del abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, lo que más se ajusta a lo que yo creo, a lo que yo he vivido, es la definición que he encontrado de la Organización Mundial de la Salud, que engloba dentro de la palabra maltrato cualquier tipo de abuso. Y la verdad es que es bastante acorde a cómo yo lo siento. Por tanto, no quiere decir que no se pueda definir o considerar de otra manera, pero es como yo lo he vivido, ¿no? Entonces, os voy a leer lo que dice la Organización Mundial de la Salud y luego las cifras y datos que da y, bueno, pues un poco lo que yo voy entendiendo o viendo. Y luego también cómo he sentido yo el maltrato, ¿no? Desde dónde lo he vivido yo el maltrato y el abuso, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice: el maltrato infantil se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años. Es la frase más corta y que más engloba de todas las que he visto y más clara, donde por tanto maltrato está recogiendo también, maltrato infantil está recogiendo también abuso sexual infantil, cualquier forma de abuso sexual, incluida la explotación, porque luego sigue diciendo, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, o sea, emocional, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Por tanto, como decía, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de maltrato infantil, engloba todo esto, engloba el maltrato que sufre un niño físico o el maltrato que sufre psicológico, engloba el abuso sexual en su peor, no me gusta mucho decir peor o mejor, pero para mí es aberrante la explotación sexual infantil, y también formas de desatención o de negligencia hacia un menor, no tener suficiente cuidado respecto a su alimentación, a su vestido, a su educación, a su salud mental, dental, cualquier parte del cuerpo, sí, implica maltrato. Otra pequeña frase que yo he visto en algún momento respecto a lo que se entiende por abuso sexual infantil, y que también es muy corta y es muy clara, igual que la frase de la OMS de el maltrato es cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18, pues otra frase muy clara que yo he visto respecto al concepto de abuso sexual infantil es usar o utilizar a un menor para la gratificación sexual de, ojo, un adulto o adulta, porque también las mujeres abusan sexualmente de los niños o de las niñas. Y dice, entonces, para la gratificación sexual de un adulto o, ojo, de otro menor, ¿vale? Que por su edad o por su desarrollo esté en una posición de responsabilidad, de confianza o de poder. O sea, no solamente el adulto abusa de un menor, sino que otro menor puede también abusar sexualmente de un menor inferior a él, que ya digo, por tener con él una posición de responsabilidad o de confianza o de poder, produce ese abuso sexual sobre el niño. Por ejemplo, un niño o una niña de 14 años sobre un niño o una niña de 11, de 9, de 10, también es abuso sexual.
Yo esto lo leí hace poco, nunca me había parado a pensar en ello, pero claro, con todos los casos que se están dando también últimamente de violaciones de niños de 14 años a niñas más pequeñas, bueno, pues tenemos ese caso de que también un menor puede abusar de otro menor. Por tanto, no es ya solamente la gratificación sexual de un adulto respecto a un menor, sino también de un menor respecto a otro. Un concepto que también recoge estas ideas y que me parece muy, muy claro, cuando busqué en la RAE, de formación profesional de investigación, siempre me voy como lo primero a la RAE, ¿no? A ver qué dice. Y cuando busqué maltratar, no me convenció. Pero buscando otra cosa, de repente me apareció maltratar de obra en la RAE, ¿no? Y dice, es maltratar a alguien mediante acciones y omisiones. Lo cual también me parece que refleja muy bien lo que es el maltrato. Repito, maltrato incluyendo también el abuso, ¿no? Bueno, de hecho, la revista a la que hemos mandado el artículo que os cuento en el vídeo de Aspasi, que es Child Abuse, Child Abuse recoge, o sea, abuso infantil, para ellos recoge todo también, ¿no? O sea, hay personas o fuentes o instituciones que dentro de la palabra maltrato meten abuso y hay otras que dentro del concepto de abuso infantil meten maltrato. Con lo cual, bueno, pues solo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? De modo que según este concepto de la RAE de maltratar de obra, que es tratar mal a alguien mediante acciones y omisiones, es algo que a mí realmente me acompañó mucho tiempo, porque para mí maltratar era algo tan sencillo como darle la vuelta a la palabra, tratar mal. Para mí maltratar es tratar mal, cuando alguien me trata mal, ¿sí? Y es algo que para mí era muy sencillo y que resumía muy bien lo que yo sentía, ¿no? Cuando alguien simplemente me está tratando mal. Para mí es bastante aclarador, ¿no? Bueno, entonces, entre datos y cifras que da la Organización Mundial de la Salud, dice que estos son datos de 19 de septiembre de 2022, hace un año más o menos, ¿vale? Dice casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años, estamos hablando entonces de unos 300 millones de niños en el mundo, sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores. Por tanto, el dato del maltrato realmente es abrumador. Y respecto al abuso sexual en concreto, dice, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años. Como os decía en el vídeo de dolor crónico pélvico, es muy difícil consensuar datos, ¿vale? Porque cuando lees artículos, unos te hablan de un estudio en un país, otros de otro en otro país, entonces al final no sabes a nivel mundial cuál es el dato de abuso sexual, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la Organización Mundial de la Salud, por tanto es un dato que está considerando, ¿no?, a nivel mundial cuál es la cantidad de abuso sexual que hay. Y respecto a lo que yo he podido ir viendo, a mí desde luego sí me parece que es coherente con los estudios, ¿no? 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres. Quizá en hombres yo he visto datos más graves, ¿no? Yo he visto datos 1 de cada, incluso he llegado a ver 6, 7 hombres, ¿vale? Dice que el maltrato infantil engendra, entre otras cosas, problemas de salud física y mental que duran de por vida, sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden a la larga ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Los problemas de salud física y mental, pues ya los hemos ido comentando, ¿no?, en distintos vídeos y ya hoy nadie los niega en los estudios científicos. Y lo de las consecuencias sociales y laborales, y que por tanto eso acaba teniendo una repercusión en el desarrollo económico y social de un país, a mí me llama mucho la atención porque es algo muy americano. O sea, los americanos siempre monetizan, ¿no?, o cuantifican cada cosa. Y claro, evidentemente, si tú estás afectado psicológicamente y físicamente, tu salud te va a impedir tener una buena vida laboral y social, y eso va a engendrar gastos al Estado que entre todos pagan los ciudadanos, de modo que al final, claro que es un gasto que entre todos se soporta, ¿no? Entonces, bueno, eso me llama la atención también. Y luego dice, un niño
que haya sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta, de modo que la violencia se transmite de una generación a otra. Por ello, es crucial interrumpir este ciclo de violencia y al hacerlo generar efectos positivos que abarcan varias generaciones. Yo no puedo estar más de acuerdo con esta frase, no solo porque fue mi caso, o sea, de mi padre haber sido abusado y maltratado y hacer lo mismo después, ¿no? Sino también con la segunda parte de la frase que dice que hay que interrumpir este ciclo de violencia, ¿no? Entonces, aquí se genera una polémica importante que yo, con poca gente, he conseguido recibir, o de poca gente he recibido apoyo o he tenido consenso, y es, por tanto, que no solamente deben recibir terapia las personas maltratadas y los niños o personas que han sufrido abuso sexual infantil, sino también los maltratadores y los abusadores. ¿Por qué? Porque son, desde mi punto de vista, son las dos partes de un problema. Y si no se pone solución a las dos partes del problema, el problema no se va a solucionar. O sea, va a seguir habiendo gente que maltrata si esa persona que maltrata no recibe terapia. O va a seguir habiendo abusadores si esa persona que abusa no recibe terapia. Es decir, yo creo, evidentemente no todos los que maltratan y no todos los que abusan han sufrido eso en su infancia, pero si muchos de ellos sí. Y antes, si yo detecto en mí algo en mi sexualidad que me conduce a buscar mi gratificación en un menor, y yo sé que puedo ir a un terapeuta, que puedo ir a un psicólogo sin ser juzgado, sin ser señalado, y que de verdad voy a recibir esa ayuda terapéutica, pues estoy poniendo en la mano de ese abusador una terapia que probablemente evite que en un futuro esa persona abuse sexualmente de un menor. O lo mismo con el maltrato, ¿no? Si yo realmente lo que me nace, lo que siento es que tiendo a abusar de mi poder, tiendo a querer que el control que quiero sobre otra persona me lleve a tratarla mal. Si yo tengo una terapia a la mano, si existe de verdad para mí la posibilidad en un montón de terapeutas y un montón de psicólogos del mundo de ofrecerme terapia, y yo puedo ir a buscar esa terapia de nuevo sin ser juzgado y sin ser señalado, no maltrataré en un futuro, ¿no? Entonces yo de verdad soy una convencida de que las dos partes deben tener a la mano terapias para salir de donde estén, ¿vale? El que ha sufrido abuso para intentar sanarlo, el que ha sufrido maltrato para intentar sanarlo, pero el que siente dentro de él o dentro de ella esas tendencias de maltratar o de abusar de alguien, también tenga esa opción de poder sanar eso. Porque, insisto, no solamente por el bien de esa persona, es que al final ganamos todos. Bueno, es mi visión. Y luego dice, es posible prevenir el maltrato infantil antes de que dé comienzo, para lo cual hay que abordarlo desde planteamientos multisectoriales. Bueno, yo creo que la única manera de prevenir esto antes de que dé comienzo, como dice, es eso, ¿no? O sea, de verdad, si yo siento algo extraño en mí, en mi manera de tratar a la gente, lo que me nace de, saber que ese control que quiero ejercer sobre alguien, ese poder que quiero ejercer sobre alguien, realmente implica tratar mal a esa persona, o lo que siento es que busco una gratificación sexual donde no debiera. Si yo, sintiendo esto, puedo ir a por una terapia antes de ser padre, creo que estaríamos evitando mucho, porque yo lo que tengo la sensación es de que, por ejemplo, padres que abusan de sus hijos, creo que puede ocurrir que hasta que no tienen su hijo, no les nace, puede no nacerles el buscar esa gratificación sexual en un niño. Creo. Por tanto, creo que habría que poner solución a esto antes de ser padre. O sea, no podemos correr el riesgo de que alguien sea padre o madre y que siendo padre o madre abuse de sus hijos, ¿no? Entonces, yo buscaría, como dice aquí, el maltrato, prevenirlo antes de que dé comienzo. Ok, si queremos prevenir el maltrato antes de que dé comienzo, esas políticas educativas o esas terapias se tienen que poner a la mano de personas muy jóvenes. Por supuesto también de adultos, faltaría más, ¿vale? Para todo el mundo. Pero que creo que deberíamos ser conscientes de que lo que nace a nivel sexual o a nivel de maltratar a alguien, nace muy pronto. Entonces, si a mí me ponen estas terapias a la mano cuando tengo 21, antes de que sea padre,
antes de que por tanto tenga la posibilidad de maltratar a mi hijo o de abusar sexualmente de él, creo que hay un avance ahí, ¿no? Quizá, es mi opinión solamente, ¿vale? Bien, entonces esto es un poquito relacionado con, ya digo, lo que dice la OMS y lo que yo había leído en la RAE, ¿no? Del concepto de maltratar. Como yo lo he sentido, como yo lo he vivido, para mí el maltrato, el abuso, lo que a mí primero siempre me hace sentir es que se estás atentando contra la dignidad de la persona, ¿no? En la definición de la OMS que os había leído antes dice que se atenta contra la salud, contra el desarrollo y contra la dignidad de la persona. Pero por alguna razón, para mí la palabra dignidad es algo que siento muy dentro, ¿no? Es atentar contra la dignidad, contra mi dignidad, ¿no? Claro, la palabra dignidad ha dado de sí para ríos de filosofía, ¿no? Con lo cual no voy a ser yo aquí quien diga qué es la dignidad de una persona, ¿no? Pero os cuento de nuevo desde donde yo lo he sentido. ¿Sí? Al buscar de nuevo en la RAE lo que implica lo que es dignidad, pues te dice cualidad de digno. Y cuando buscas digno te dice merecedor de algo. Y efectivamente, lo que yo he sentido es no merezco esto. O sea, cuando mi padre toda la vida estaba sentado a la mesa, tú también, tráeme un vaso de agua, tráeme una pera. No es hazme el favor de, no, es una orden, ¿sí? Estabas en casa estudiando a las 8 de la tarde con todo el frío del invierno y llegaba con el coche, pitaba, tenías que salirte de la casa, ir al jardín, abrir la valla porque él no salía de su coche para abrirse en la valla. Y además pitaba insistentemente y si no salías lo suficientemente rápido te caía luego la bronca. Por tanto hay un trato de... yo sentía como si yo fuera su esclava en lugar de una persona a la que se está respetando, a la que en un momento dado puedes pedir un favor de, oye, ¿te importa traerme un vaso de agua? Pero no estar dando órdenes constantemente de sube a buscarme las llaves al pantalón del bolsillo. Al bolsillo del pantalón, perdón. Y subías, te tirabas ahí buscando, no están. ¿Cómo que no están? ¿Que es que eres un inútil, que no sirves para nada? No están, papá, he mirado en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo del pantalón y no están. Chillándote, que eras un inútil, y luego no estaban ahí las llaves. Pero era sobre todo el sube, tráeme un vaso de agua, ábreme la puerta. O sea, era todo una sensación de estoy aquí para servirte. Y por supuesto, comentarios de no te rías así, que es que me avergüenza tu risa, que es que eres una escandalosa, o así no sales a la calle, donde vas que pareces una cualquiera. O sea, lo que yo sentía era, yo no merezco esto. O sea, a mí no me están dejando ser, o sea, a mí no me están tratando como una persona. Era lo que yo sentía, ¿no? Yo tengo el derecho de vestirme como yo quiera, tengo el derecho de reírme como yo quiera, y si quieres que yo suba por las llaves, me lo pides por favor, y te lo puedo hacer un día, pero el resto de los días tú puedes subir igual que subo yo. Entonces, así esto, 5 ejemplos, pero que podrían ser muchos más, es lo que a mí me hacía sentir todo el rato, desde el punto de vista del maltrato, no merezco esto, no merezco esto, no merezco esto, ¿no? Y otra frase que para mí ha aplicado mucho a lo que yo he sentido de maltrato o de abuso sexual es una que es donde cuando yo empecé a tomar conciencia del maltrato, ya os lo he dicho en otros vídeos, fue porque estaba sentada, estaba estudiando un máster de filosofía y estaba sentada en una clase del máster y un filósofo que yo adoraba, o sea, podía estar horas escuchándole, que se llamaba Alfonso López Quintas, se puso a hablar de lo que era la dignidad de la persona y de lo que implicaba el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y a mí es que me llegó tanto al alma, o sea, lo que estaba diciendo, se me caían las lágrimas en la clase, porque empezó a hablar de la dignidad un poco desde el punto de vista de Kant, ¿no? Que la persona es un fin en sí mismo y jamás puede ser un medio para que tú consigas un fin. Y esto para mí probablemente es lo que mejor
define lo que es maltratar o abusar de alguien, ¿no? Utilizar a una persona, usar a una persona para lo que tú quieres. Para lo que tú quieres, como os decía en estos ejemplos, desde que le sirvas, ¿no? Como si fueras, ya digo, una esclava dándote órdenes, ¿no? O para, desde el punto de vista del abuso sexual, yo cuando empecé a tener los flashbacks a los 42, el mayor sentimiento que me nacía era tal rechazo por sentir ese uso, ¿no? Al que alguien me había usado, que mi propio padre me había usado, que creo que es lo que más se me ha quedado, ¿no? O sea, tú no estás pensando en el bien de la otra persona. Tú estás pensando solamente en lo que tú quieres para ti. Estás utilizando a esa persona para que sirva algún aspecto de ti, en este caso del abuso sexual, para que sirva a tu sexualidad. Pero tú en ningún caso estás pensando en, primero, la otra persona, qué es bueno para esa persona. No estás pensando en las consecuencias que lo que tú estás haciendo va a tener sobre esa persona. Simplemente estás pensando, ante todo y sobre todo, en el fin que tú quieres conseguir, ¿no? Bueno, yo creo que esto, desde aquel momento, desde mis 35 que escuché toda esa clase entera, ¿no? De la persona es un fin en sí misma, jamás es un medio, para nada ni para nadie, lo he aplicado a mi vida en absolutamente todos los ángulos y me he cuestionado un montón de situaciones o de decisiones que veo al respecto, ¿no? Desde lo que culturalmente hemos heredado de tener un hijo para que me cuide cuando sea mayor, el para qué es algo que en mi cabeza se ha convertido en una prohibición, ¿no? O sea, nadie está para ti, no, nadie está para ti, nadie está para cuidarte. Si tu hijo quiere libremente, cuando sea mayor, cuidar de ti, lo hará, pero no tienes un hijo para que a ti te sirva, para que te cuide, o para que no estés solo, o no tenemos una pareja, o yo pensaba, ¿no? Conmigo misma, ¿no? O sea, ¿por qué quiero tener pareja? Quiero tener pareja para socialmente parecer que estoy bien, ¿no? Porque es una cosa que a mí me acompañó mucho tiempo, ¿no? El que parece que me pasa algo socialmente si no tengo pareja, ¿no? De modo que estoy buscando la pareja para que cumpla un papel, ¿no? Un rol que socialmente a mí me conviene, o para no estar solo, o sea, cada vez que la palabra para aparece en algún contexto en mi vida, ¿no? Sea en el trato con un compañero, en el trato con mi propio hijo, en el trato con mis amistades, en el trato con cualquier persona con la que me relaciono, o sea, me paro a cuestionarme, o sea, yo estoy queriendo esto con esta persona para utilizar a esa persona para algo en mi vida, o realmente hay una relación de iguales. Porque en el momento en el que tú usas o utilizas, te estás posicionando en una relación de no pares o de no iguales, que probablemente es lo que te acabe llevando a tratar mal a esa persona si no cumple la función para lo que tú la querías. Es como yo lo siento, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Es como yo lo he sentido, ¿no? O sea, esta frase de la persona es un fin en sí misma, para mí tiene tanto peso y tiene tantísima fuerza que, ya digo, que me lleva acompañando desde que tengo 35 años, ¿no? Y me resulta muy, muy, muy clara a la hora de relacionarme, a la hora de mantener relaciones personales sanas en todos los niveles de mi vida, ¿no? Incluso con animales, ¿no? O sea, yo recuerdo, bueno, Alejandro y yo, mi hijo, hemos tenido un conejito durante un montón de años, y cuando se murió, pues realmente yo lo pasé muy mal. Y entonces todo el mundo me decía, pues cómprate otro o adopta un perrito o tal, ¿no? Y yo decía, es que yo sé que si hago eso ahora con otro animal, lo estoy haciendo para llenar ese vacío o ese hueco
ese duelo, ¿no?, que estaba pasando. Y yo pensaba, hasta que yo no esté segura de que yo he superado ese duelo, no voy a hacer eso, porque le quiero dar totalmente su lugar, no le quiero usar para que ocupe el lugar de otro, ¿no? Entonces, ya digo, me lo he aplicado a todo, o intento aplicármelo a todo, no solamente de mis relaciones personales incluso, sino con relaciones con todos los seres vivos en general, ¿no? Y probablemente dentro de esto, ¿no? De que la persona es un fin en sí misma, lo que más a mí, ya digo, me resulta aberrante dentro del tema del maltrato abuso es la explotación sexual de adultos y de niños, ¿no? Y lo de niños me llega al alma. O sea, es algo que es que no, me cuesta muchísimo poder concebir, ¿no?, que exista eso. Y para mí es la evidencia más clara del uso de otra persona para su gratificación sexual. Aquí, con el agravante de que encima es que hay una remuneración, ¿no? O sea, más evidente el uso del niño o de la niña para la gratificación no puede ser, ¿no? Bueno, espero que esto a lo mejor a alguna persona le sirva, alguno de vosotros os pueda ayudar a lo mejor a entender mejor dentro de vosotros, ¿no?, si habéis sufrido maltrato o abuso o si en algún caso os ha nacido también, ¿no?, de vosotros el sentir que había una tendencia a maltratar o a abusar, ¿no? Quizá os pueda servir. Un abrazo.